primero que nada, de verdad agradecer muchísimo su generosidad. Hoy creo que también, aún y cuando estamos trabajando de forma diferente, el tiempo pues es un tema muy, muy valioso. Entonces, les agradezco mucho. Y fíjense que quisiera arrancar yo con una pregunta, y más que pregunta, conocer su perspectiva de algo que leí ayer, que salió publicado el 20 de mayo, hace un par de días. Y me encantaría hacer el ejercicio de que me respondieran antes de presentarlos, antes del buenos días, antes de decir quiénes son. En una palabra, me encantaría que me dijeran qué opinan de esto. Lo primero que se les venga a la mente, ¿no? Sale la nota esta de Goldman Sachs levantando capital por casi $3 billones para mercados secundarios, decía la nota, ¿no? Y esto un poquito para el tema de hacer pues lendings, equity, etcétera, para LPs, ¿no? Y algunos otros fondos. Yo creo que un poco con la intención de ir por oportunidades. Pero en una palabra, ¿qué se les viene a la mente después de esto, ¿no? En la coyuntura actual, uno de los jugadores más grandes de real estate a nivel global, y no quisiera que me digan nada de Goldman Sachs, por supuesto, pero en una palabra, ¿qué opinan de esto? En una sola palabra, ¿qué se les viene a la cabeza después de este artículo, ¿no? De levantamiento, el fundraising y de colocar este capital en mercados secundarios. Nada más, una palabra y luego ya nos vamos con lo que teníamos planeado. Liquidez. Digo, si me dejas dar 3 palabras, es vale. crisis con liquidez. Crisis con liquidez. Buenísimo. Para mí, quitando el tema de salud, obviamente, oportunidad. Buenísimo. Pues, oigan, de esto creo que de esto se va a tratar este asunto y no pudo ser más oportuna esa nota. Y obviamente no pueden ser más oportunos los participantes, ¿no? En este caso, ahora sí me voy a permitir presentarlos. Jorge Margain, un profesional de real estate con mucha experiencia, ¿no? Con mucha experiencia también en posiciones estratégicas. Hoy es el Managing Director de Ivanhoe Cambridge en México y, bueno, ha ocupado también cargos en PGIM, ha ocupado cargos en Tishman Speyer y Tresalia Capital, entre otros, ¿no? Federico Betters también con muy buena trayectoria. Hoy ocupa el cargo de Head de Transacciones de PGIM Real Estate en México. Pues ha ocupado también ciertos cargos en organizaciones como Savills, Aguirre Newman, Banamex Citigroup en el área de Commercial Real Estate y en Actinver Casa de Bolsa. Es decir, estamos con 2 jugadores bien grandotes del real estate. Desde mi particular punto de vista, de verdad yo me quisiera quedar con ustedes un par de horas, pero como les dije, bueno, el tiempo es importantísimo. Discutir de esto a mí me parece esencial, básicamente, y considerando la coyuntura en la que estamos hoy. Y con esto me encantaría como agregarle un toque de un comentario a la importancia que tiene este podcast y este relato, esta discusión que vamos a tener nosotros hoy en este podcast, ¿no? ¿Por qué es importante que fondos extranjeros tengan presencia? Pero también, ¿por qué es importante México para ellos? Es decir, los de a pie, que somos nosotros, por ahí de repente vemos edificios grandotes, vemos proyectos de inversión inmobiliaria de gran escala, vemos naves industriales, parques industriales, y a veces nos preguntamos, oye, pues, ¿de dónde viene todo este capital, ¿no? ¿De dónde viene todo este capital para poder desarrollar esto, y luego esto que genere empleos, y luego se derive, obviamente, una derrama económica que beneficie a la zona, al país, evidentemente, pues, hablando particularmente de México, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que atacar esta discusión, estos comentarios, y aprovechando esto, ¿no? Hoy las empresas que representan tanto Jorge como Federico, por un lado PGIM con 120 billion de assets under management en los 4 continentes, Ivanhoe Cambridge con 70 billion canadienses, también con presencia global. Me gustaría poner el tema de la charla sobre la mesa: flujos de capital hacia países emergentes y qué oportunidades hay en el real estate, ¿no? Y creo que hoy, con la coyuntura que estamos viviendo, se vuelve sumamente importante por lo que acaban de decir ahorita al inicio, ¿no? Crisis con liquidez. A diferencia de la crisis inmediata anterior, 2008-2009, esta crisis nos agarra un poquito mejor parados en términos de lana en el mercado, y la otra es oportunidades. Y eso es justo lo que quisiera hablar, más allá del impacto que ha tenido, que evidentemente
pues ha tenido un comportamiento caótico y estoy seguro que todos lo hemos sentido de alguna manera, los efectos del COVID, ¿no? Y como dijo Basuma Sanjón, estamos viviendo la misma tormenta, pero desde diferentes barcos. Entonces creo que eso hace muy interesante este tema, ¿no? Un poquito dando contexto, hoy tenemos qué se percibe a nivel global, porque estamos hablando de empresas globales, ¿no? Que atienden mercados en todo el mundo. La contracción económica global, pues se percibe, más bien, se está proyectando de 3.3% de acuerdo a datos del FMI para el 2020. La perspectiva del crecimiento 2021 anda sobre el 5.8, también según datos del FMI. Y luego crecimiento de la región América Latina para este año, bueno, pues hay una contracción casi el 6% y el crecimiento para el 2021 va a ser de alrededor 3%. También son datos del FMI. Entonces, con esto y nuevamente agradeciendo su generosidad, me encantaría arrancar con Jorge preguntando esto, ¿no? iBanco Cambridge ha estado muy activo desde 2014-2015 con proyectos de inversión o poniendo un pie en México. Evidentemente estábamos en una situación bien diferente en términos de liquidez y costos de capital. Mi pregunta es, Jorge, ¿cómo es diferente hoy el entorno? Obviamente considerando la pandemia, ¿cuáles son las oportunidades de inversión para el real estate comercial, evidentemente? Y bueno, si quieres arrancamos con la parte global, ¿no? En países emergentes y luego si quieres terminamos con México. En pocas palabras esa sería la pregunta. Claro. Pues ahora sí, los buenos días. Antes que nada, mil gracias, José Carlos y a todo el equipo de Sila por la invitación. Mil gracias. Y pues a todos los que están en el webcast, esperemos que estén sanos y salvos, ustedes y sus familias, y se mantengan sanos en la cuarentena. Pues contestando, sí, iBanco Cambridge está activo desde el 2014 en México, invirtiendo con Mira, y luego el 2018 invertimos con Gran Ciudad. Y sí era un entorno muy diferente. Entonces, lo que hay que plantear en esta discusión es que la crisis pues, que estamos viviendo no solo es por el COVID, sino también veníamos ya con una desaceleración muy fuerte por una falta de una crisis de confianza por la nueva administración, ¿no? Por algunas decisiones que han tomado y que habían desacelerado al menos algunos de los sectores inmobiliarios. Pondremos, por ejemplo, la vivienda en venta residencial Plus. Nosotros tenemos una exposición en un proyecto en Neuchâtel con Mira, donde ahí se ve pues, un claro ejemplo de una falta de confianza y un impacto directo. Entonces, ¿qué viene hacia adelante? Pues mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero al mismo tiempo seguimos con mucha convicción de invertir con Mira en cuanto a usos mixtos, porque iBanco Cambridge tiene una visión que, digamos, las ciudades del mañana son básicamente de usos mixtos, y luego también con una convicción muy fuerte en el sector de multifamily. Multifamily en el 2008-2009, en esa crisis, fue el subsector inmobiliario que fue el más defensivo, y se comportó de manera, digamos, muy positiva, con todo y una crisis muy profunda en la economía. Y esos son los fundamentales de ese tipo de activos que nos gustan, y también fue una de las razones por las que invertimos en México, en ese sector que están haciendo. Y finalmente, pues industrial, que creo que todos estamos leyendo reportes similares, pero pues industrial ha sido el sector ganador, ¿no? En esta crisis, por el tema de las cadenas de suministro, alimentos, los esenciales, la gente que se fue hacia el e-commerce. Entonces, iBanco Cambridge también tenía ya una convicción en los últimos 5 años de invertir en industrial de manera muy importante, y esa convicción se va a traducir a México, ¿no? Entonces, contestando un poco tu pregunta en tu introducción de por qué iBanco Cambridge como inversión a lo global está en mercados emergentes, una de las respuestas lógicas es diversificación. Dos, yo creo que la segunda respuesta es porque en teoría en el papel pues es donde están los retornos, digamos, retornos más elevados relativos a mercados desarrollados. Lo digo en el papel o en teoría porque hay veces que no se dan esos retornos más elevados. Y luego porque digamos, hay fundamentales de crecimiento, ¿no? En países como México, Brasil, India, China, donde estamos presentes,
hay pues, poblaciones más jóvenes, poblaciones que crecen más rápido, clases medias que crecen, y eso los hace interesantes. Fíjate, eso es bien interesante lo que estás diciendo a nivel de demografía, ¿no? Porque muchas veces, digo, evidentemente todos estamos metidos en esta industria, sin duda alguna tomamos en cuenta y en consideración todo este tema del crecimiento, ¿no? Pero muchas veces creo que lo dejamos por alto y vemos también fundamentales, digo, y quiero dejar de lado tema de confianza y de gobierno político, porque creo y estoy seguro que tenemos los contrapesos necesarios para poder generar confianza en el futuro, pero eso que dices es bien importante, ¿no? El crecimiento y el crecimiento poblacional en algunos de los países donde están presentes es importantísimo tener en consideración. Lo veíamos en otro podcast en el que estábamos participando, ¿no? Era impresionante cómo justamente las pirámides en países emergentes eran muy atractivas para procesos de inversión en real estate para diferentes assets, ¿no? Y el caso de México no era una excepción. Entonces, pues me quedo con tu respuesta. Muchísimas gracias. Y con esto me paso con Federico. Federico, aprovechando tu posición hoy en PGIM, quisiera pues hacerte esta pregunta, ¿no? Y vemos y sabemos que la actividad transaccional ha sido mermada a nivel general, ¿no? No estoy hablando necesariamente de México, sino a nivel global. Sin embargo, hay quienes están en búsqueda justo de lo que decías, ¿no? Y creo que fue muy atinada la respuesta con esta pregunta, la respuesta que diste al inicio, ¿no? Hay muchas oportunidades y muchos de ustedes, es decir, de los grandes jugadores en la industria, están en busca de estas oportunidades, ¿no? Digo, y pongo el ejemplo, ¿no? De algunos otros jugadores, Principal Real Estate en Europa, que acaba de comprar un activo relacionado con el servicio médico, pero como ellos, ¿cómo están ustedes y desde tu particular posición, cómo están prospectando oportunidades PGIM y cómo será la recuperación transaccional en medio de esta pandemia, ¿no? Y hablando particularmente, digo, entendería si me dices no tengo idea del plazo, ¿no? Porque nadie la tiene, de la recuperación me refiero, pero desde tu perspectiva, ¿cómo va a ser esta recuperación? Es decir, hablando de teorías, ¿no? A lo mejor ya las escuchaste, la teoría de la U prolongada, de la teoría de la Z, es decir, vamos a recuperarnos a mediados del próximo año y luego vamos a caer otra vez, considerando el tema de la vacuna y de todos estos factores que influyen justamente en una recuperación económica a nivel global. ¿Cómo estás viendo tú esto? Antes que nada, muchas gracias, José Carlos, y saludos a todos. Igual, Jorge y todos los que están aquí, espero que estén bien en la cuarentena. Yo creo que hay que dividirlo un poco, ¿no? Para nosotros, el dinero que tenemos hoy en día para poder invertir en México es de las Afores, ¿no? Nosotros tenemos dos vehículos grandes de inversión, uno que son los CECADES tradicionales, y otro es que manejamos una fibra que se llama Terrafina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dividir un poco, porque el tema de la recesión o de lo que se viene va a impactar en diferentes, o está impactando en diferentes tipos de activos, ¿no? No es lo mismo hablar de activos que como vivienda en venta, que ya efectivamente, como dice Jorge, ya venía con una desaceleración importante por todo el tema del cambio de gobierno, la desconfianza que hubo, salió mucho de los inversionistas que les gustaba comprar departamentos, dejaron de comprar departamentos y se migraron a comprar departamentos en Estados Unidos. Y otra cosa son activos que producen renta, que es donde los grandes jugadores como PGIM o como Ivanhoe entran, ¿no? Nosotros particularmente somos un jugador importante en el mercado industrial. Es un mercado que se denomina en dólares, típicamente. Más o menos de nuestro portafolio, te diría yo que el 96 o 97% de las rentas están en dólares. Entonces, es un poco diferente en dónde puedes participar y en qué momento participar, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya una vacuna y que puedas ya retomar las actividades, pues de todas maneras el país va a estar más frenado, pero si tienes una industria que le exporta a Estados Unidos, pues esa industria está un poco, y lo pongo entre comillas, alejado de ese golpe que tienes en la economía al hacer un proyecto de usos mixtos en Polanco o en donde me digas, de la Ciudad de México, en Monterrey, etc. Entonces, para nosotros sigue siendo un mercado muy atractivo, México. Queremos seguir estando aquí. Nada más,
hay que también entender que lo que estamos viviendo hoy no es, a diferencia del 2008, del GFC, no es una crisis inmobiliaria, es una crisis global que se generó por otras cosas. En el 2008 fue una crisis inmobiliaria donde realmente el contagio vino de la parte inmobiliaria y aquí no. Y ahorita estamos viendo que hay ciertos sectores inmobiliarios en México y en el mundo que se están comportando bastante bien. Industrial se está comportando bien. El rent collection de nosotros, si lo comparas un año contra el otro año, el de abril se cayó solamente 3%. No quiere decir que 3% sea poco o mucho, pero pues es mejor que otros sectores, ¿no? Claramente el hotelero está muy golpeado, la vivienda está muy golpeada y el retail, pues ni se diga, ¿no? Muchos de nuestros centros comerciales en México están anclados por un cine, que no sabemos cuándo vamos a poder regresar a los cines. Están anclados por un gimnasio, que muchos de las clases que antes la gente iba, pues están migrando a que las hagas en tu casa, entonces no sabemos cómo va a acabar transformándose los gimnasios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar mucho de los tipos de activos en los que quieres entrar, si son dólares, si son pesos, y si son dólares, pues tienes otro tipo de financiamiento para poder hacer más rentable el activo, que si son pesos, donde estamos viendo que las tasas están subiendo, aunque la TIE vaya bajando, pero los bancos están empezando a cuidar la liquidez. Y volvemos a la palabra clave de Jorge, que fue liquidez, ¿no? Todos nosotros, el día 1 que esto empezó a verse mal, los que pudieron se hicieron de liquidez. Justamente, uno, no sabes cuánto va a durar, y dos, van a venir oportunidades. Y esas oportunidades, si tienes liquidez, las vas a poder capitalizar y vas a poder comprar. Si no tienes liquidez, entonces sí es donde estás un poco más atados de manos y se te va a complicar más, ¿no? Oye, Federico, muchísimas gracias. A ver, con esto me surgen dos preguntas que creo que son interesantes porque me han estado contactando algunos amigos que representan también a SECADES principalmente, en búsqueda también de estas oportunidades, ¿no? Y me buscan a mí justamente para un poco referenciarlos. Sin embargo, la pregunta clave es, y creo que la respuesta también es, ¿cuándo perciben ustedes que puedan empezar a surgir estas oportunidades de adquisición, ¿no? Es decir, de aquí a 3 meses, de aquí a 6, de aquí a un año, ¿cuándo percibes que empiecen a flotar estos temas de, el nombre que se me ocurre es de distressed real estate, ¿no? ¿Cuándo se va a venir esto? ¿En ya un hay. año? ¿Menos? No, okay. Ya hay muchas. El tema es, la pregunta del millón es, ¿cuánto puedes pagar por esas oportunidades? O sea, el tema es, los cap rates se han movido y la pregunta es, ¿ya se estabilizaron como para que ahorita yo pueda hacer la compra y saber que lo compré en buen momento? Porque si yo compro algo, y te voy a inventar el número, si yo lo compro hoy al 8% y después se baja y se va al 9%, pues lo compré caro, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es que tú llegues a un comité de inversión. Nosotros pasamos por N cantidad de comités, pero los comités hoy en día están más ansiosos de saber cuál es el precio realmente del activo, y lo que te van a pedir es que haya un descuento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el descuento? ¿5%, 10%, 15%? ¿No? Y depende del mercado, ¿no? Claramente, si son en pesos es diferente el descuento que si son en dólares. Y mercados muy estabilizados como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Ciudad de México, les ha ido relativamente bien en toda esta crisis. No han dejado de rentar, sigue moviéndose todo. Entonces la pregunta es, si hay oportunidades, el tema es ¿cuánto puedes pagar por él? Ese es lo que es ahorita muy complicado, ¿no? Claro, y perdón, adelante, Jorge. A mí me gustaría platicar un poco de esto. Nosotros, digamos, tenemos Mira y Gran Ciudad, ¿no? Activos. En Gran Ciudad ya, como decía Fede, ya habíamos tenido acceso a muchas oportunidades en el pipeline, por la desaceleración que vino y la falta de confianza que venía desde que se cancela el aeropuerto, ¿no? Básicamente ahí hay un parteaguas en el mercado y el pipeline está muy activo, y ahorita lo que hemos visto es que se enfatizó, ¿no? Esa tendencia. En Mira, Gran Ciudad, ¿no? Imagínense que son terrenos para construir entre 100 y 400 depas chicos, ¿no? En renta, entonces es un universo muy amplio de oportunidades.
En cambio, en Mira, como el modelo de negocio es hacer estas comunidades de gran escala de usos mixtos, es diferente, ¿no? O sea, la dinámica se va a tardar un poquito, ¿no? Sí, el equipo de Mira está haciendo una gran labor, el pipeline está muy rico, muy robusto, pero esas grandes oportunidades que tú mencionabas, José Carlos, yo creo que van a tardar unos meses en llegar a Mira, ¿no? Por nada más la capacidad de la naturaleza del tipo de activos. Y en industrial, yo creo que, igual me equivoco, que haya un par de jugadores que están mal, los agarró mal parados esta crisis, etcétera, pero en general no vería distress. Las conversaciones que hemos tenido nosotros con jugadores en el sector para ver hacer algo, ¿no? Y poder crecer juntos, es una conversación, como decía Fede, de mucha salud, ¿no? En sus fundamentales de ocupación, absorciones, sus rentas promedio, su rent collection en la crisis, o sea, sus niveles de deuda, ¿no? Entonces es como otro animal muy diferente, ¿no? El industrial, en donde yo en lo personal creo que no habría distress. Totalmente, ¿no? Y en eso coincido contigo, creo que, y perdónenme por hacer esta asociación, pero sigue siendo y va a seguir siendo la niña bonita del baile, ¿no? Es decir, aún y cuando se viene esta crisis, pues, poca gente va a decir, voy a deshacerme, voy a disponer el activo, ¿no? Coincido totalmente con ustedes, creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Y Jorge, aprovechando tu participación, quisiera irme a esta otra pregunta que creo que también es muy interesante. Esta situación que estamos viviendo está coincidiendo con la ciclicidad de ciertos activos, ¿no? Particularmente el de oficinas, y como dijiste al principio, creo que está acelerando ciertas tendencias que ya venían, y hablando particularmente de fundamentales, que es lo que nosotros monitoreamos trimestre con trimestre. Evidentemente, pues está habiendo un aumento en la tasa de disponibilidad y está habiendo, por supuesto, menos entregas, ¿no? Es decir, menos entregas por varias razones, entre ellas pues se empezó con el gobierno de la Ciudad de México con restricción a ciertos permisos. Eso hizo evidentemente que el inventario nuevo pues no se entregara, y por otro lado, bueno, ya venían dándose en algunos submercados como es Norte, que está muy impactado pues con tasas de disponibilidad arriba del 30%. Entonces venía dando una percepción de sobreoferta en el activo, ¿no? Y esto coincide, bueno, pues con todo esto, ¿no? Es decir, eso es un activo más cíclico. Con todo esto, ¿qué otros sectores consideras tú que se pueden desarrollar en el corto plazo? Y sí, creo que hemos hablado muchísimo de no sé, por ejemplo, hospitales, ¿no? Que es el caso de hoy. A lo mejor estamos volteando a verlos. Yo no tengo mucha información de cómo funcionan, sin embargo, creo que hoy a nivel del real estate, a nivel de income producing, ¿no? Centros de almacenamiento de datos, considerando las variables y efectos que puede tener la seguridad en este tipo de activos. Multifamily, ya lo decías, ¿no? Que hoy es una gran oportunidad, pero ¿cómo ves estas oportunidades tú para otros sectores? ¿Se van a institucionalizar en el corto plazo? ¿Va a haber dinero institucional para estos? ¿Va a haber, por ejemplo, en el caso del multifamily, una de las razones por las que no se ha desarrollado de manera acelerada, bueno, pues es las fuentes de financiamiento? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva, estos otros sectores? Pues déjame empezar platicando un poco de oficinas, porque nosotros, igual me estoy engañando a mí mismo con lo que voy a decir, pero bueno, estamos desarrollando un edificio especulativo, ¿no? Y estamos desarrollando con uno de nuestros socios más importantes en el mundo, que es Hines, con un codesarrollo con Mira, en este proyecto de usos mixtos que se llama Neochatel en Nuevo Polanco. Y lo que nos decimos a nosotros mismos es que aunque vemos los reportes y vemos la vacancia y que ha subido, ¿no? Porque hay algo de sobreoferta, y que vemos que la renta promedio ha bajado, ¿no? En los últimos trimestres, también vemos que el comportamiento de los 10 mejores edificios de la ciudad es bastante sano, ¿no? Mantienen ocupaciones, mantienen rentas. Entonces estamos esperando nosotros estar desarrollando un tipo de producto de ese calibre, ¿no? Para poder tener un buen comportamiento y buenos retornos, ¿no? Que es lo más importante. Las tendencias en oficinas no sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque leemos reportes que dicen, oye, el home office ya es una realidad, vemos que somos muy productivos desde la casa, igual los inquilinos van a necesitar menos espacio. Ese es por un lado, pero luego también leemos que el social distancing
pues va a revertir la tendencia de la densificación de los espacios. Entonces, ¿dónde va a acabar la necesidad de los espacios de oficinas? Va a ser algo que va a resultar en unos meses o en un año, ¿no? Que vamos a ver quién ganó esas tendencias y dónde acabamos. Entonces, eso es un poco el tema de oficinas, en donde, repito, ¿no? Esperamos que el buen producto se sostenga y se rente y se ocupe. En otros, digamos, estos como nichos de tipo de activos, Ivanhoe Cambridge no estamos invirtiendo, por ejemplo, en hospitales y en educación, ¿no? Porque son demasiado especializados. Pero lo que sí nos encanta es platicar con ese tipo de usuarios para las comunidades de usos mixtos de Mira. Entonces, sé que Mira está platicando con algunos de este tipo de usuarios para traerlos en las comunidades, y lo que hacemos ahí es hacer Mira, ¿no? Es el que desarrolla el master plan, la visión, y entonces luego trae estos diferentes usos complementarios para generar la comunidad. Data centers, sí hay un equipo, le llamamos el equipo de Norteamérica Industrial, que le está dedicando tiempo a data centers. Todavía no invertimos, pero hay una clara, digamos, visión para entrar en eso. Y multifamily, multifamily nos encanta, ¿no? Tenemos un portafolio muy grande en Estados Unidos, en el Reino Unido, y estamos viendo otras geografías en América Latina, en Asia, y en México. Creemos que está la demanda ahí, ¿no? Hay millones de gentes que rentan hoy departamentos. La hipótesis de inversión, la tesis es que prefieran un activo que esté diseñado profesionalmente a la medida, que tenga las amenidades, que sea operado profesionalmente y que genera también tema de comunidad, ¿no? Al ser todo un edificio en renta en vez de estar en un edificio con dueños, ¿no? Que no generan necesariamente comunidad. Entonces sí creemos que este tipo de producto y servicio, porque no solo es inmuebles, ¿no? Es más bien un como estilo de vida el que estaríamos desarrollando, va a ser el ganador, ¿no? A partir del tiempo. Sí, adelante. Perdón, me gustaría también comentar algo ahí de la parte de vivienda en renta. PGIM hizo un portafolio de vivienda en renta y la verdad es que nos fue bien. Y como dice Jorge, es un activo que en México hace muchísimo sentido, pero ha tenido dos grandes retos a lo largo de su historia, ¿no? Uno es, típicamente la vivienda en venta tenía mejores rentabilidades, entonces el que vendía el terreno le daba igual para quién se lo iba a vender, si el que le podía pagar más era el que lo iba a desarrollar y vender, que el que lo iba a construir para rentar. Y el otro reto que ha tenido en los últimos años es exactamente el mismo que la vivienda en venta, que son licencias y permisos dentro de la Ciudad de México. Entonces, tú mencionabas la parte de financiamiento, sí es un reto enorme la parte de financiamiento para vivienda en renta, pero creo que ha tenido otros retos que no los ha dejado crecer como debía de haber sido, ¿no? Nosotros en Estados Unidos, nuestra mayor exposición es la parte de multifamily, y creemos que en México, como dice Jorge, la demanda está y la gente quiere estar ahí en edificios bien diseñados, en edificios bien operados, donde tienes una comunidad y funciona todo, al lugar de rentársela a una persona que típicamente lo compró y básicamente te lo renta y tú te tienes que hacer cargo de todo, ¿no? Y esa es la gran diferencia con el multifamily. El tema es los retos que tienes para poder hacer el edificio, porque tiene los mismos problemas que hoy en día tenemos para la parte de vivienda en venta, ¿no? Son licencias y permisos. Totalmente. Y creo que es fundamental este tema. Yo definitivamente, esta es mi opinión personal, porque no monitoreamos el activo, pero definitivamente creo que a partir de hoy va a ser un activo que se tendrá que revisar por parte de la banca, ¿no? Es decir, tendrán que meterse, tendrán que involucrarse y tendrán que entenderlo para poder empezar a generar estas fuentes de financiamiento, ¿no? Esa será mi perspectiva. A partir de hoy, antes, si no hubiera sucedido COVID, yo creo que todavía estuvieran un poquito esperando, ¿no? Pagando por ver, pero creo que a partir de hoy va a ser necesario, y evidentemente, como dicen ambos, y mi caso personal, es una lata vivir en un departamento con una casera, porque no se hacen cargo, por ejemplo, de las lámparas, ¿no? Y que ese es un tema finalmente del dueño. Oye, se me cayó la lámpara, pues arréglalo tú. Oye, pues descuéntamelo de la renta. Híjole,
es un tema conseguir a quien te lo dé, ¿no? Pero bueno, y en el caso de oficinas, para tu tranquilidad, Jorge, adelante. Sí, ahí entrando en detalle, o sea, de lo del financiamiento y de multifamily, o sea, ya hay algunos bancos que ya han prestado, ¿no? BBVA creo que tiene un crédito con City Rent de Avilia, creo que con nuestros años de PGIM, City Banamex puso un financiamiento, digo, cross collateralized y digo, con una estructura complicada, pero con Mítica y el edificio de vivienda en renta de Vive en su momento. Sí. Y luego los que compraron el portafolio de Vive, ya lo apalancaron con MetLife, y aparte está la Sociedad Hipotecaria Federal, que está también con un programa de financiamiento para la vivienda en renta. Nosotros estamos haciendo el desarrollo sin apalancamiento, con puro equity, porque no nos engañamos, ¿no? O sea, la verdad es que los retornos están bien apretados, y digo, la verdad es que como haces los números que hagan sentido, generar escala con un portafolio y al final en tu salida ver un portafolio, un premio, ¿no? A tu portafolio, a la escala que lograste desarrollar. Pero si los ves, digamos, cada edificio solito, ¿no? El development yield es bien apretado y es un negocio que no es para todos, ¿no? Necesitas ciertas características como paciencia, para lograr esa escala y también tener un cierto capital competitivo para entrar. Sí, y yo creo que ahí Jorge tocó un tema súper importante, José Carlos, que es el plazo que tienes tú o el horizonte que tiene el fondo de inversión, ¿no? O sea, la verdad es que típicamente nosotros vemos un horizonte de largo plazo para las cosas, ¿no? Que es muy distinto verlo de corto plazo, ¿no? Que justamente si te agarra una crisis, tienes tiempo para pues, arreglar tu activo y poderlo salir a vender eventualmente, ¿no? Pero el otro tema que quería platicar es justamente el mercado de capital. La verdad es que cuando todo esto empezó, muchas de las empresas grandes jalaron sus líneas revolventes, lo que tenían, lo que los bancos tenían comprometido para hacerse de liquidez. En este mundo, la liquidez, cash is king. Lo primero que empezó a acabarse fueron los dólares en los bancos y los pesos seguía existiendo. Pero conforme ha pasado el tiempo, los bancos también se han ido quedando con menos liquidez en los pesos. Y hoy en día cualquier banco va a privilegiar a sus clientes activos o sus clientes que tienen hoy en día para sacarlos de algún problema potencial que tengan, ¿no? Y me refiero a esto viéndolo desde el punto de vista de proyectos de vivienda en venta, donde se están desacelerando las ventas, donde pues, muchos dejaron de construir y entonces claramente tienen que llegar con el banco y reestructurar su crédito, pedir más plazo, etcétera. Eso hoy en día los bancos, aunque no oficialmente, no hay financiamiento. O sea, es un financiamiento difícil de conseguir y eso va a hacer todavía más complicado que puedas hacer desarrollo o sacar adelante tu desarrollo si no tienes capital suficiente para hacerle frente al hueco que te van a hacer la bajada de ventas y el plazo más largo que tenga tu proyecto. Entonces, hoy en día el tema del crédito, veníamos de una época de mucha liquidez, los bancos tenían mucha liquidez y te prestaban. Hoy en día justamente los bancos también la están cuidando. Y hoy en día la van a restringir y no te van a dar un crédito ahorita si llegas y tocas la puerta y dices quiero hacer un proyecto residencial. Se van a decir, oye, espérame, déjame primero rescato yo a mis clientes y luego ya empiezo a ver proyectos nuevos. Porque justamente no quieren volver a un 2008 donde se quedaron sin liquidez. Sin capacidad de préstamo, ¿no? No, pues eso es atinadísimo, creo que, y aprovecho justo, déjame, nada más me regreso un punto para tranquilidad de Jorge, porque lo de las oficinas, justo en el submercado en el que estás, Jorge, en los últimos 5 trimestres se ha comportado de muy buena manera, es decir, estás en un espacio entre el 10 y el 15% de tasa de disponibilidad, que hoy más cercana al 10, por supuesto. Hemos visto una dinámica muy, muy buena en ese sector, entonces creo que por ahí no debería haber mayor problema. Entiendo que esto vino a acelerar tendencias en todos los mercados, ¿no? Y hablando del CBD, que es el Central Business District, que es Polanco, Reforma, Lomas Palmas, esto creo que va a continuar. Son submercados muy dinámicos, son submercados con muy buen potencial, aunque la tierra evidentemente suele ser más cara.
pero efectivamente creo que los últimos trimestres se han comportado muy bien y tendrán que seguir así por los accesos que tienes viales, por todos los servicios que tienes alrededor. Pero bueno, esa es parte de lo que hacemos nosotros y quería ponerlo sobre la mesa. Porque... Gracias, José Carlos, porque sí, no duermo bien, no duermo bien. Y por otro lado, déjame aprovechar la última participación de Federico, porque... Digo, y nuevamente, considerando la capacidad que tienen ustedes como jugadores a nivel global, me voy a regresar un poquito al tema industrial, Federico, si me permites. Hoy muchas de las empresas seguramente van a reubicar sus plantas productivas, ¿no? Es decir, si hoy tenían mucha presencia de producción en Asia por los costos de mano de obra, seguramente tratarán de reubicarlas no necesariamente a otros países que les cuesten menos, sino a otros países en donde se vean menos afectados por un tema de esta naturaleza que estamos viviendo, ¿no? Entonces, evidentemente, si se genera eso, la verdad es que significan mayores costos más altos significan menos ingresos por acción. Sin embargo, pues están privilegiando la resiliencia más que la eficiencia. Yo creo. ¿Estás de acuerdo conmigo o qué opinas de esto? Es decir, de estas reubicaciones, aunque sean más costosas. Mira, en el mercado industrial vimos que hace unos meses, años, Estados Unidos empezó a pelear con China por los aranceles. Eso le ayudó mucho a México. Eso empezó a hacer que muchas industrias empezaran a regresar a México y se salieran de China. Hoy lo que creemos que va a pasar, porque todavía es muy pronto, es que Estados Unidos va a querer tener más cerca a sus proveedores de lo que estaban con China. Claramente es más fácil mandar un camión desde México que un barco desde China. Entonces, yo creo que México, otra vez, tiene una gran oportunidad de capitalizar eso y traer todas esas inversiones a México. Y lo estamos viendo, o sea, mercados como Tijuana, Ciudad Juárez, siguen estando muy activos recibiendo tenants, ¿no? Sobre todo tenants que ya estaban en México. El jugador que no conoce México, que va a venir por primera vez a México, le cuesta trabajo. Pero el que ya entiende cómo funciona, el que ya sabe cómo funciona Ciudad Juárez y el que ya sabe cómo funciona Tijuana, es muy fácil que siga creciendo más. Entonces, ese yo creo que es la clave y lo vemos que la verdad es que en el mercado de industrial, déjame, te doy unos datos, ¿no? Nosotros más o menos tenemos un portafolio grande de industrial combinado entre lo que tenemos como desarrollo y lo que tenemos como CKD. Hoy en día, en abril, tuvimos un rent collection más o menos, te decía yo, que como del 80 y algo por ciento, 88%. El índice de renovación del primer trimestre del 2020 fue arriba del 92%. Entonces, sigue funcionando y yo creo que eso va a hacer que muchos jugadores quieran poner un pie más grande todavía en México en el mercado industrial, ¿no? Son flujos en dólares, la palanca es en dólares, por lo tanto es más fácil poder sacar una palanca en dólares que algo que estás cobrando en pesos, que tu palanca es en pesos. Y es un poco lo que pasa, lo que decía Jorge en multifamily, ¿no? Que no te dan, o sea, el yield está tan bajo que no le puedes sacar una deuda en pesos al 11%. La seguridad de que tengas contratos en dólares hace que muchos otros jugadores internacionales puedan llegar aquí a participar y no jueguen con la depreciación que acabamos de ver, ¿no? Que pasamos del 18.5 pesos por dólar a 25.5, hoy ya se regresó un poquito, pero pues es una depreciación bastante grande, ¿no? Entonces, si eso lo pones en pesos, pues los rendimientos se te bajan considerablemente, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas contratos en dólares hace que un jugador extranjero pueda venir a participar más fácilmente. Y eso se ha mantenido. O sea, hoy en día pasamos del 18.5 a 20 y tantos % y ninguno de nuestros tenants, bueno, no sé si ninguno exactamente, pero casi nadie llegó a renegociarnos el tipo de cambio, ¿no? Renegocian otras cosas, pero el tipo de cambio no, porque ellos producen dólares, exportan, cobran dólares. Y es más fácil.
Claro, totalmente. Creo que ahí cobra sentido esta reubicación y privilegiar más la resiliencia que la eficiencia en este tipo de casos, porque seguramente vamos a continuar con este tema, ¿no? Y yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con eso que comentas. Y, a ver, un poquito, me gustaría hacer las últimas dos preguntas a ambos, ¿no? Y quizá empezar con Jorge en la respuesta, ¿no? Desde la perspectiva de Jorge Margain en Ivanhoe Cambridge, ¿cuáles son los criterios a asumir, ¿no? A partir de la pandemia para poder tener una buena relación riesgo-beneficio en proyectos de inversión, ¿no? Específicamente para el caso de México, ahora si queremos hablar de alguna otra región, perfecto, pero ¿cuáles esos criterios para esta buena relación, Jorge, desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, déjame ver si así contesto la pregunta, pero no, como que mucha gente en estos tipos de crisis se emociona, ¿no? En el sentido de decir, oye, es que va a haber grandes oportunidades de distress. Y es cierto, ¿no? Puede haber ¿no? Como lo decía, para Mira y para Gran Ciudad, oportunidades para comprar tierra más barata o entrar a recapitalizar proyectos que están emproblemados, en condiciones muy favorables. Pero está el ejercicio de cómo haces tus proyecciones, ¿no? Y ahí pues, cambia todo de manera desgraciadamente más conservadora, ¿no? Entonces hablamos de un proyecto de usos mixtos y entonces todas tus variables van a estar impactadas de manera negativa, ¿no? Porque pues, la recuperación va a ser lenta y yo creo que, porque repito, ¿no? En México no solo era el impacto del COVID, sino el impacto de la desaceleración por la crisis de confianza que estamos viviendo, que se mantiene, ¿no? Con decisiones como la cancelación de Constellation Brands y la cancelación de, bueno, el cambio en la política energética, ¿no? Entonces, o sea, entras con mayor riesgo y sí hay una discusión, ¿no? A nivel, nosotros somos subsidiaria de CDPQ, que es el Fondo de Pensiones de Quebec. Entonces hay una discusión a ese nivel de cuál es el riesgo, el premio de riesgo por cada país, ¿no? Y en donde pues México está en discusión, ¿no? Porque como me preguntas, ¿no? Hacías la primera pregunta, oye, las cosas han cambiado mucho del 2014 a la fecha. Sí, ¿no? Entonces, hay un distress, hay oportunidades, hay una mejor base para entrar en estas inversiones, cambian tus proyecciones. Entonces, no es de que, ¿no? De repente tus retornos sean del 30%, ¿no? Porque compraste la tierra barata. Tus retornos igual son un poquito más altos que antes, pero al final del día los tuviste que ajustar a absorciones más bajas, a precios iniciales más bajos, a incrementos de precio anuales más bajos, ¿no? En oficinas pasa lo mismo, en tu componente de retail, en usos mixtos, por ejemplo, para Mira, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, creo que contestando tu pregunta no es tan fácil nada más ver la oportunidad de la compra. Hay que también ver cuál es el impacto de las proyecciones, y creo que sí hay un tema, al menos para nosotros, de una discusión de cuál es el premio que tiene que pagar un país como México a los inversionistas extranjeros. Y esto es relativo a otros mercados emergentes, como yo creo que tu pregunta lo implica, ¿no? En donde estamos activos en Asia-Pacífico, en la India, en Brasil, y en donde pues, cada uno va a tener fortalezas y debilidades y se comparan relativamente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Federico, ¿qué opinas de esto? Pues mira, desde nuestro punto es un poco diferente que Ivanhoe, ¿no? Ivanhoe usa su balance para hacer directamente las inversiones en México, ¿no? Nosotros hoy en día estamos usando dinero de las Afores, básicamente a través del CKD, ¿no? Sí, PGIM hace es un coinversionista de este fondo, pero es menor, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del riesgo país para nosotros es un poco menor esa discusión, porque estamos locales, usamos dinero local, invertimos locales, ¿no? Por supuesto que no ayuda nada de lo que ha pasado, pero cuando menos nosotros tenemos llamadas semanales con todas las oficinas a nivel mundial para ver justamente cómo se está moviendo todo, ¿no? Y son llamadas tanto de la parte transaccional como la parte de deuda, ¿no? Porque Jim tiene un brazo de equity y un brazo de deuda. Entonces, pues es interesante oír cómo se está moviendo Asia antes que Europa,
y pues claramente nosotros somos los últimos, ¿no? O sea, somos los últimos que nos llegó y probablemente seamos los últimos que salgamos de esto, pero pues Asia ya se está recuperando, ya empiezas a ver transacciones, tanto de compra como de venta, y en Europa pues también, ¿no? Ya se empieza a mover un poco más, ¿no? Estados Unidos pues es un bicho mucho diferente y mucho más grande, ¿no? El impacto que ha tenido en el real estate increíblemente ha sido menor, ¿no? Si nosotros teníamos un rent collection del 80 y tantos por ciento, 80 y largos por ciento, ellos tuvieron en industrial arriba del 90. En oficinas, su rent collection fue del 95%. En retail, por ejemplo, nosotros tenemos un portafolio de retail donde no tenemos deuda, pero pues, el rent collection fue del 35%, ¿no? Que tú dirías, oye, pues, para hacer retail, pues hay medio gas, ¿no? Y en Estados Unidos fue del 65%, ¿no? También en base de grocery anchor, ¿no? Entonces, pues nosotros el riesgo país lo vemos un poco diferente. Eso no quiere decir que no les preocupe, pero desde luego las discusiones que tiene Jorge son mucho más estratégicas que las nuestras. O sea, nosotros estamos más enfocados en el país, tenemos una oficina más grande en México, entonces pues, estamos muy metidos en México y por lo que entiendo no nos vamos a salir de México. Esa es una muy buena noticia. Y bueno, la siguiente pregunta, y si quieren respondemos esta de manera muy breve y leo las preguntas por si quieren responder alguna de ellas. Mi última pregunta sería, ¿estarían de acuerdo no necesariamente conmigo, sino con Paul Kennedy, que dice que la dinámica de los grandes fondos institucionales no es no tomar riesgos hoy, sino tomar riesgos que conozcan, que entiendan y que vayan en línea con sus asset allocations? ¿Estarían de acuerdo con él? ¿Qué opinan de esto? Si quieren muy breve, ambos. Jorge, sí. Si quieres, arráncate y leo las preguntas. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que esta crisis es una oportunidad para replantear todo, ¿no? Y nosotros venimos de una reestructura, de un cambio de liderazgo en Ivanhoe Cambridge, y estamos con discusiones de cómo vemos la compañía en 2030, y estamos dedicándole demasiado tiempo a tendencias que pues, ya venían muy fuertes en el sector y que se van a ir, así que las enfatizó la crisis del COVID, ¿no? Como puede ser el e-commerce, ¿no? Un claro ejemplo, o como puede ser el cambio del real estate al ser una experiencia, ¿no? Para activos como retail, o lo que les decía, ¿no? Que tenemos una convicción muy fuerte de las ciudades del mañana, en donde tenemos una fuerte creencia que el uso mixto es el gran ganador en este nuevo futuro. Entonces, yo creo que nosotros ya estamos tratando de pensar diferente, hacer las cosas diferentes. No sé, detalles como nuestro Chief Investment Officer no es Chief Investment Officer, es Chief Investment and Innovation Officer. Y abajo de él hay un equipo que ve innovación, y este equipo hace unos como task force, ¿no? Son unos equipos multidisciplinarios dentro de la compañía para ver diferentes temas. Y eso yo creo que nada más lo va a enfatizar el COVID, porque lo que nos queda claro es que va a ser diferente. Pase lo que pase, va a ser un mundo diferente y va a impactar el sector inmobiliario. Para nosotros, yo creo que sí, o sea, a nosotros yo creo que los fondos les pagan por tomar riesgos, ¿no? Que es un riesgo que tenemos que entender y medir, eso es otro tema. Que es un riesgo menor dependiendo del tipo de fondo que tú quieres estar, eso es otro tema. Pero de que tenemos que tomar un riesgo, pues sí tenemos que tomar un riesgo, ¿no? Yo creo que si no tomáramos ningún riesgo, pues comprarías bonos del Tesoro. Pero efectivamente yo creo que nuestros inversionistas buscan que nosotros tomemos un riesgo, que midamos ese riesgo, que entendamos ese riesgo y que pues, tratemos de acercarnos lo más posible a los retornos. Pues todo va dependiendo del retorno, pues al riesgo que tome. Pero sí, yo sí creo que nos pagan por tomar riesgos. Oigan, a mí me gustó, haciendo como un wrap-up de esta plática, lo primero que les pediría a ambos es, el día que decidan salir de México, por favor avísenme. La segunda es, la verdad es que la parte de la innovación, Jorge, creo que tienes mucha razón. Leí en una encuesta, no recuerdo cuál, prometo mandarles la fuente,
que el 75% de las empresas de real estate institucionales hoy están pensando de manera muy importante en introducir sistemas de innovación, y hablando específicamente de tecnología, a sus procesos internos, pero también a sus procesos externos, ¿no? Es decir, a sus proveedores. Entonces, me parece que es un gran acierto el que están haciendo ustedes desde la perspectiva de innovación. Creo que hoy todas las empresas deberíamos, que estamos relacionadas con la industria, deberíamos sumarnos a esta ola de la tecnología para eficientar procesos, porque es lo que queremos, ¿no? Al tratar de guardar liquidez, lo que quieres no necesariamente es contratar a un proveedor, sino quieres contratar a un proveedor que te genere eficiencia y productividad para que tus costos sean menores, entonces generes equipos muy lean, ¿no? Entonces, me parece muy acertado. Federico, también creo que coincido contigo, creo que hoy los fondos están para tomar riesgos, hay que leerlos, hay que saber, y hay que saber también cuándo cambiar, ¿no? O hacia dónde virar, ¿no? Un poco como lo platicaba Jorge, ¿no? Hoy estamos viendo buenos fundamentales de mercado a nivel país, en industrial. Bueno, pues ¿por qué no plantearnos o replantearnos la tesis de inversión de Ivanhoe en México? Entonces, déjenme con esto cerrar y leerles algunas de las preguntas. Creo yo que no vamos a alcanzar a contestar todas, pero me parece que había algunas interesantes. Dice, ¿qué perspectivas tienen? Voy a leerlas todas y luego si alguno quiere responderlas, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen con respecto al decretazo que mandó la CENES? Esto solo genera un aumento de desconfianza para la inversión nacional extranjera. Parece que es un poco el tema que tocaba Jorge. Para el multifamily, Esteban Oñoro, ¿no ven un riesgo país importante por inseguridad jurídica? Estoy de acuerdo con que la demanda está ahí. ¿Qué porcentaje de sus portafolios en mercados emergentes se encuentra en México? ¿Qué perspectivas se gestionan en sus respectivos fondos? Eso creo que ya lo respondieron. Y luego, ¿en dónde ven los caps para los próximos meses en pesos y dólares para oficinas industrial y retail? ¿Y qué posibilidad ven de generar fideicomisos privados de inversión para el sector inmobiliario? De las preguntas que hice, no sé si alguno quiera responder alguna en particular. Sí, mira, saludando a Esteban, gusto saludarte, Esteban. Sí, o sea, es un gran tema lo del tema jurídico para la multifamily. Lo que hace Gran Ciudad, y creo que hace también sus competidores, es uno es la selección, ¿no? El proceso de selección del inquilino. Y ahí, si lo haces bien, reduces mucho el tema o el riesgo de tener un problema de cobranza en un futuro, o de bad credit. Luego tienes muchos mecanismos para incentivar el pago a tiempo de tus rentas, porque lo que haces es, tienes, por ejemplo, llaves electrónicas que te abren las puertas de acceso, que te abren el elevador, que te abren las amenidades, y tienes un retraso en los pagos y empiezas a cerrarle al inquilino el acceso a estos ciertos beneficios, y puedes llegar al grado de no cortar el agua, pero de cortar ciertos otros servicios como Wi-Fi, agua caliente, etcétera, ¿no? Entonces llegas a un punto en donde el elevador, ¿no? Para que tengan que subir las escaleras con el súper, ¿no? Entonces haces estos incentivos para mejorar aminorar tu riesgo, ¿no? Y ahora, ya que hay un riesgo, o sea, que hay un problema, se quedó sin trabajo el inquilino, hay una primera etapa de negociación, ¿no? Que así que soy como el Chavo del 8, ¿no? Que no me sé las frases, pero más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Va más o menos ahí. Y entonces te sientas con él y tratas, o ella, y tratas de negociar un acuerdo, ¿no? Y ya al final, ¿no? Tuvimos un caso en el activo que estamos operando en Monterrey, donde un poco a propósito Gran Ciudad dijo, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a irme a los tribunales, y había el cambio reciente en el Código Civil de Nuevo León que ahora sí que beneficiaba al casero, y fue un proceso de creo que 6-7 meses. Logramos sacar a la persona y fue todo transparente, sin ningún problema, ¿no? Y ese Código Civil es muy parecido a lo que hizo Jalisco y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo, Esteban, pero creo que los jugadores de multifamily, no solo Gran Ciudad, pero ¿no? los que están ahorita activos, han hecho muchos mecanismos para mejorar, para mitigar ese riesgo. Sí, también yo creo que nada más complementando lo que dice Jorge, que es muy cierto, también, o sea, nosotros tuvimos un portafolio de miles de unidades, ¿no? Varias. Y dentro de esas, la verdad es que creo que tuvimos un caso que nos dejó de pagar. Y yo creo que también depende que la manera institucional de
operar la vivienda en renta es que justamente haces un background check de la persona que te va a rentar. Típicamente son jóvenes que están en la edad productiva, o sea, es muy diferente que el que se lo rentas y hay diferentes tipos de multifamily, ¿no? Para estudiantes, para familias jóvenes, etcétera, ¿no? Pero típicamente los que México está ahorita apostando es el de una recámara para el chavo que vino a trabajar a la Ciudad de México, que trabaja en un banco, ¿no? Donde la verdad es que si es un cuate que estudió, etcétera, si pierde su chamba, pensarías que pronto podría recuperar su trabajo, ¿no? Y también, como dice Jorge, hay muchos mecanismos para antes de llegar a los tribunales. Buenísimo, pues Esteban, espero que hayan resuelto tu duda, señor. Yo no sé si hay alguna otra pregunta que quieran responder, Federico, Jorge. Pues yo creo que la de los caps es interesante, y yo creo que nadie sabe bien, pero desde luego son muy diferentes los caps en dólares que en pesos. Te diría yo que en industrial hay caps en Tijuana abajo del 7 hoy y caps en retail arriba del 11, ¿no? Entonces, pues depende mucho del activo, los tenants, la ubicación. Entonces, es difícil meter una regla de un cap, pero yo creo que la principal diferencia es pesos dólares. Yo también ahí creo que, me voy a poner un poco teórico, pero yo creo que muchas veces la discusión de los caps nos vamos a la correlación que percibimos que hay con las tasas de interés, ¿no? Entonces diríamos, oye, ¿no? La tasa de referencia está continuamente bajando y va a seguir bajando. Yo creo que el Banco de México está dando esas señales y parece ser que va a haber pues un ambiente de tasas bajas a nivel global por bastante tiempo, ¿no? Pero yo soy más de la idea de que los cap rates tienen una correlación, yo creo que más fuerte con la liquidez en el mercado de capital y deuda que con las tasas de interés necesariamente, ¿no? Y es un poco, ¿no? Ya viendo, así que uniéndolo con el comentario de Federico, pues ahí te das cuenta como pues igual una oficina trofeo rentada en pesos, ¿no? Igual un fondo alemán va a seguir pagando, ¿no? Un 6 o entre 6 y 6.5, claro. Pero bueno, un centro comercial suburbano, mal anclado, pues va a tener que pagar, ¿no? Una yield del 11.5, 12, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta, y lo viene en la pregunta, ¿no? Está muy claro que ellos mismos le están haciendo, ¿no? Luis está haciendo la pregunta de, ¿no? Diferenciando el tipo de activos, pero yo creo que hay que nada más tener cuidado que no, esa correlación con tasas de interés no es perfecta. Es más, para mi gusto es más con liquidez. No, totalmente. Creo que definitivamente tienes un punto ahí, Jorge. Nosotros, bueno, como ustedes saben, hacemos el ejercicio de la encuesta del inversionista de manera trimestral, y lo que creemos es que ciertamente para industrial quizá para este trimestre los resultados vayan a estar un punto porcentual, 100 puntos base por arriba del trimestre anterior, que se colocó en 7.70, ¿no? El going in cap. También va a depender mucho, como dicen los dos, va a depender mucho si es un tema manufactura, si es un tema logístico, si es un tema Ciudad de México, si es un tema Bajío, ¿no? Entonces, pero más o menos por ahí está la indicación. En tema de oficina, nosotros sí creemos que se van a mantener los caps. Cerramos en 7.75, 7.80 también el trimestre anterior. Creemos que se van a mantener así. Lo que sí golpeó muchísimo fue el tema de retail, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que lo importante del retail es lo que cambió severamente de un trimestre contra otro, hablando del último del año pasado versus el primero de es el tiempo en el que se ocupa un espacio disponible, es decir, un espacio vacío. Y pasó de 8 a 14 meses. Es decir, es abismalmente diferente el tiempo en el que se logra rentar un espacio, ¿no? Y esto es promedio, porque muchos iban hasta 18 meses, 24. Entonces, creo que hoy la respuesta es cuidemos a los tenants, digo, desde mi perspectiva, eso es en la parte comercial, y negociemos pues con cada uno de manera diferenciada. Esto es todo. Le mando un saludo a Lalo Orozco. Lalo, hablamos justamente de la recuperación. Adelante, Jorge. Sí, rapidísimo, porque está buena su pregunta. Yo creo que, y es un punto de los que me gustaría haber hecho durante la hora que hablamos, pero
hay dos Méxicos, ¿no? Oversimplifying, ¿no? Yo creo que ese es el tema, el México del NAFTA, ¿no? El que está con muy expuesto al sector externo, de la manufactura de valor agregado, va a tener una recuperación rápida, en mi punto de vista, porque al momento en que se encuentra una vacuna o regresamos al mundo hasta con o sin cura y vacuna, Estados Unidos metió tanto dinero al tema de la recuperación fiscal y monetaria que nos va a jalar, ¿no? O sea, yo creo que la guerra de Estados Unidos con China, lo barato que es México, más este factor de la cantidad de dinero que entró al sistema en Estados Unidos, va a hacer que el sector externo a México se recupere muy pronto y muy fuerte. Desgraciadamente, creo que el rezago del otro México, ¿no? El del sur, el del que no tiene esa manufactura, esa competitividad, se va a enfatizar todavía más. Entonces, yo creo que también es muy difícil ver México en cifras promedio, porque no dice toda la historia. No, y completamente de acuerdo con lo que dice Jorge. O sea, nosotros lo vemos igual. O sea, el tema de que tú le exportes a Estados Unidos, que tengas una correlación con el NAFTA, o bueno, el TMEC ahora, pues es muy diferente que el que no lo tiene, ¿no? Y yo creo que esa recuperación, pues muchos hablaban en un inicio que iba a ser en forma de V, luego le fueron cambiando y ahora ya vamos en forma de Nike, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es bien difícil medirla porque va a haber activos que se recuperen mucho antes que el otro, ¿no? Y ahorita hablabas de retail, pues ¿cuánto tiempo va a pasar en que puedas regresar a un cine? Entonces no está tan fácil eso, por más que el país vaya muy bien, pues a lo mejor tú no quieres ir al cine, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Pues Lalo, un fuerte abrazo, espero que hayan respondido tu pregunta, yo creo que sí, efectivamente. Con esto yo quisiera nuevamente agradecerles a ambos, Jorge, Federico, de verdad, muchas gracias por su generosidad. Al final de cuentas creo que este tipo de espacios y de discusiones bien relajadas, que creo que así fue por lo menos para mí, dan muchísimo norte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando en particular, obviamente, de ustedes, de dos personas posicionadas hoy en organizaciones líderes en la industria y que también tienen una experiencia y una trayectoria importantísima en el sector, ¿no? Entonces yo nuevamente agradecerles de verdad el tiempo y a todos los que nos escucharon también, ¿no? Mil gracias de tomarse el tiempo de escucharnos, mil gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, gracias Fede, gracias José Carlos. Hasta bye. Abrazo.